conocí y digo, no, lo tenemos que engañar. Sí o sí, cuando vuelva, tengo que decirle, hermano, tenemos que... No, muy lindo himno porque es lindo como ver la gran comisión, ¿no? En el himno dice, porque bueno, dice que bella es esta historia, me agrada referirla varias veces, la historia de mi testimonio, de cómo fue mi conversión, ¿no? Y bueno, cuando dice, será la antigua historia, cuando habla de la eternidad y que en la eternidad, y bueno, nos imagino a todos en la eternidad contándole el testimonio a todo el mundo, no, porque yo cuando estaba en la tierra me convertí así, así que va a ser, es un himno impresionante. Y dice, unas líneas, dice, eh, grato decir la historia más útil al mortal, dice, en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Dice, grato decir la historia que antigua sin vejez. Parece que al repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay nunca oyó. Que para hacerse salvo, el buen pastor murió, ¿no? Una figura muy linda de la Gran Comisión. Y, y bueno, este año el Señor me permitió conocer un poco más de la necesidad de las personas que nunca escucharon el Evangelio. Teníamos un programa que se llamaba UME, de todos los jueves a la noche, que se llama, bueno, UME, Unión Misionera Estudiantil, ¿no? Y se trataba de la oración, ¿no? De la oración y de conocer más de lo que son las misiones, pero sobre todo la oración y también la ofrenda, ¿no? También tuvimos la oportunidad, pongo, ¿sí? ¿Pongo algo? Ok, y tuvimos la oportunidad también de ofrendar y de orar muchísimo por las misiones, conocimos a misioneros que nos han venido a visitar, y fue impresionante conocer un poco más de eso, ¿no? Me escuchan, síganme. Sí. Y el Señor, bueno, ha sido fiel este año con el UME, muchos corazones han sido tocados, y sobre todo se han hecho viajes misioneros, y yo también he soñado con venir con un grupo de alumnos acá, lo he soñado, lo he pensado, así que quizás se podría, porque a cada lugar que han ido han sido mucha bendición los alumnos, los chicos, porque es un lugar, los viajes es donde pueden poner en práctica todo, ¿no? Se ha hecho al norte, se ha hecho al sur, se ha hecho en Neuquén. Yo no pude ir a ninguno, pero bueno, el Señor me permitió ir a colaborar al sur también, a una conferencia, así que agradecido muchísimo con el programa de Lume. Y ahora se están yendo, hay un grupo que se está yendo a Alemania. Otro grupo que en un par de meses se va a Colombia y bueno, y en Alemania pasan por Suiza, ¿no? Porque, bueno, y podemos conocer muchísimo, porque han venido también personas, me estoy extendiendo mucho, pero bueno, ya termino, han venido personas de Europa, y uno piensa, no, Europa, en Europa está lleno de iglesias, pero no, nada que ver, o sea, en Europa las personas son muy frías, muy individuales, ¿no? Y en Europa, o sea, vas a hacer una horita feliz a una plaza y va a estar vacía la plaza, o sea, y vino bueno, el director de Palabra de Austria, ¿no? Y dice que hace 5 años, o 10 años, no recuerdo bien, pero cuestión que hace varios años que estaban leyendo. Dice que cuando llegó había 2 jóvenes, y ahora duplicó el número, hay 4 jóvenes. O sea que el trabajo es muy arduo, muy arduo. Son personas que tienen muchísimas murallas, muchísimos obstáculos para recibir el Evangelio, solo para escucharlo, ¿no? O sea, cuando le habla de Dios ya está, ya es como que ya ahí te cortan la charla. Entonces, la persona que va a predicar el Evangelio antes tiene que derribar un montón de murallas para que la persona pueda escuchar el Evangelio, ¿no? Así que es impresionante la dureza, y bueno, la Europa son países muy deprimidos, son países donde las personas son muy individuales, ¿no? Y cuando vienen los europeos acá dicen, no, acá me dan mate, los argentinos son como muy, muy cariñosos, muy cercanos, y ellos se sorprenden, ¿no? Y con un panameño hablaba, que hace un par de semanas lo acompañamos al aeropuerto y decía, yo cuando vuelvo a Panamá voy a reproducir esto en Argentina, lo cercanos que son los argentinos, lo sociable que son los argentinos,
Y, o sea, eso es súper diferente y eso sorprende. Pero bueno, vamos a hablar de la Biblia, así que vayan a Hebreos, capítulo 12. Quería recordar varios principios para la vida de iglesia, para la vida, para la comunión entre los hermanos. Ahí estamos. Gracias. Es súper fundamental, ¿no? Hablamos de la gran comisión, hablamos de predicar el evangelio, hablamos de contar la grata historia, pero si queremos trabajar en equipo para llevar a cabo la gran comisión, ¿no? O sea, primordialmente cada uno tiene la responsabilidad de predicar el evangelio y de contar, dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros, pero obviamente es muchísimo mejor hacerlo en equipo. Esto es algo que también lo pude experimentar este año, hacer un equipo como iglesia. Y para eso necesitamos saber relacionarnos, ¿no? Así que quería un poco hablar de eso en esta noche y por eso, a ver si todos tienen el versículo en Hebreos 12. Vamos a pasar por otro versículo, pero para empezar quería leer este y dice Hebreos 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por mucho, y por ella muchos sean contaminados. Y quería empezar a hablar de la raíz de amargura, ¿no? Cuando habla de la raíz de amargura estamos hablando de lo que es el resentimiento, el rencor que una persona tiene hacia hermanos o puede ser otra persona, ¿no? Y resulta que esta raíz de amargura obviamente es una figura, resulta que dice la Biblia que contamina. Dice que, y por ella sean muchos contaminados y estorba, ¿no? Y dice, ¿por qué contamina? Bueno, la raíz de amargura contra una persona, a uno, obviamente, primero a uno, lo contamina a uno, después a otros, pero inicia como una cadena de pecados, ¿no? Y una de ellas es la murmuración, ¿no? Cuando nos hablan de esta persona con la cual tenemos una reunión, no me hablé de esa persona, no. Ya empezamos quizá a murmurar, ¿no? O a hablar un poco mal, no, ese tema no me lo toqué. A mí me tengo una raíz de amargura contra la final de Madrid. La verdad no me nombran la final de Madrid, Boca versus River en 2018, porque ahí tengo una raíz de amargura con eso. Y hay una cosa que tengo que sanar, ¿viste? Tengo que sacar esa raíz de amargura porque te lo nombran y empiezo a murmurar contra tal jugador, ¿no? Ahí tengo una raíz de amargura. Así que eso es algo que tengo que sanar. Pero bueno, hablando en serio, esto es algo súper común en los hermanos y en las iglesias. La raíz de amargura contra aquel. Y quizá hay personas que tienen una raíz de amargura contra nosotros y no lo sabemos, pero algo súper común y que no se habla, ¿no? Que no se trata. No se trata de sacar de raíces esta raíz de amargura. Y obviamente una persona amargada contamina a otros con sus actitudes, con su vida en general, y lamentablemente muchas veces de tropiezo, ¿no? Y de mal ejemplo por esa comunicación. Para personas que apenas conocen al Señor y ven que una persona creyente que tiene una raíz de amargura y ven cómo murmura, obviamente dicen, no, ¿para qué quiero ser yo cristiano si la persona que conoce a Dios vive así? Tiene este pesar en su corazón. Y sobre todo, las raíces de amargura nos privan de bendiciones. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que más adelante habla de Saúl, pone como ejemplo Saúl, ¿no? Es decir, de Saúl, una persona que perdió muchísimas bendiciones por un plato de lentejas, ¿no? Y pensaba la verdad que cuántas bendiciones perdí yo ya, ¿no? O cuántas bendiciones perdimos nosotros quizás por pecados o por raíz de amargura, pero ya no perdamos más ninguna bendición, empecemos a obedecer y a vivir en santidad, ¿no? Y qué mal eso, ¿no? Qué mal ver personas que han arruinado su vida por un plato de lentejas. Y la verdad que las raíces de amargura
se postergan, si tratar solucionar el tema de la raíz de amargura se posterga, a su tiempo sale un fruto. Y este fruto es muchos pleitos, ¿no? Muchas divisiones, lamentablemente, entre hermanos, entre grupos de amigos, entre familias, y lo peor de todo, entre iglesias también. Y la verdad que este año, en la iglesia en que serví, en General Belgrano, pude experimentar muchas cosas de esas. Estuve muy cerca, formé una linda relación con el pastor de la iglesia, y la iglesia en General Belgrano ha sido un ejemplo para mí este año, un ejemplo de superación, un ejemplo de superación. La verdad que es una iglesia que ha pasado por las mil y una, la verdad. Ha sido una iglesia en la que estuvo a punto de desaparecer, estuvieron a punto de cerrarla. Y ha sido un ejemplo. La verdad, en 6 años, me contaba el pastor, que en 6 años, casi 6, 5 años, ha sido arrancar la cena, arrancar una reunión de oración y que solo esté la familia del pastor en la iglesia, ¿no? Han pasado tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y todo arrancó por una división, por un hermano que en realidad estaba en el ministerio y era una persona espiritual y a veces quizás no era creyente. Pero por ese hermano y por muchas personas que estaban débiles en la fe, de a poco se fueron yendo, se fue yendo la gente y quedó solo la familia. ¿Cuánto daño me causó ese hermano? ¿Cuánto daño me causó? Y fue mucho tiempo, mucho tiempo. Yo, la verdad, yo, cuando me cuenta esas cosas, yo digo, ¿cómo hizo este hombre para estar 6 años estando solo? Porque siendo como el pastor, pero yo la verdad pensaba, ¿cómo voy a pensar que quizás Dios me llamó al pastorado si no hay personas a las que pastorear, ¿no? Entonces, ha pasado tiempos muy, muy difíciles en la iglesia en General Belgrano y yo llegué, digamos, cuando ya se habían superado esos problemas y ahora es un edificio que quizás es como el hall de entrada, el edificio en donde se encuentran los hermanos, además de lo que es la cocina, ¿no? El edificio donde hacen las reuniones es como el hall de entrada. Y creo que hay 40, 50 hermanos y ya no entran más. Y tuve el privilegio de trabajar también en lo que es la ampliación del edificio, y los cimientos ya están llenos. Cuando arranqué estaban hechos todos los pozos y ahora los cimientos están llenos. Así que hay que empezar a edificar, y lo que están haciendo los hermanos es querer acumular lo que es ladrillo, materiales, porque hay dos o tres iglesias a las que quieren mandar un grupo de 20, 40 alquiles para en un fin de avanzar muchísimo con la obra. Porque se necesita ya, o sea, el bautismo que tuvimos, como trajeron varios hermanos de los que se bautizaban, trajeron familiares para escuchar el Evangelio, y nosotros que éramos los músicos, los que estábamos en el programa, cuando nos tocaba entrar, entrábamos a la iglesia, y nos quedábamos afuera, ¿no? No nos sentábamos adentro, porque no había más lugar. Entonces, estábamos esperando afuera, y cuando nos tocaba entrar, cuando una canción ahí entrábamos a tocar, y después salíamos para afuera, porque no entraba un alfiler en la iglesia, estábamos todos apretadísimos. Así que, si a alguno le nace el corazón comprar aquellos materiales o algo de eso, hable conmigo, que me comunico con el pastor, porque quieren acumular materiales para arrancar a edificar, ¿no? Y fue impresionante ver la mano de Dios sanando cada día, ¿no? En Belgrano. Fue impresionante ver los testimonios de cómo Dios ha obrado en ese lugar. Cómo ha sanado a los hermanos, cómo ha fortalecido a los hermanos. Pero es una iglesia que ha sido muy perseverante a eso. Y estuvo a una decisión de cerrar el testimonio ahí. Y fue una raíz de amargura la que arrancó todo eso. Así que es un tema súper grave que muchas veces está oculto y se debe solucionar. Se debe solucionar si aparece, si brota esa raíz de amargura.
Y es una raíz, algo que brota, no es algo que sale de la nada, sino que brota, ¿no? O sea que es un proceso a que nazca la raíz amargura, ¿no? Pero bueno, ahora que ya sabemos cuál es el problema, vamos a ver un poco las causas. Y pensaba en que las causas muchas veces es el orgullo, ¿no? La raíz de amargura no se soluciona por el orgullo. Una característica de Satanás, una actitud satánica, que muchas veces no la pasamos por alto. Y Jesús nos guía y nos anima a no ser orgullosos, sino a negarnos a nosotros mismos. El que no se niega a sí mismo, el que no se niega, el que no deja el orgullo, no puede seguir a Jesús. Y muchas veces tratamos de resolver estos problemas de la forma mundana, como la soluciona el mundo. ¿Cómo la soluciona el mundo? Bueno, vos me ofendiste, bueno, no nos hablamos más por un tiempo hasta que se nos pase o hasta que a mí se me pase y uno ceda y se solucione, ¿no? Cuando, bueno, mira, este se ofendió conmigo, bueno, voy a esperar a que se le pase, voy a esperar a que se le pase, ya se le va a pasar, ya va a volver. Y lamentablemente así se van tapando los problemas, ¿no? Se van camuflando, total ya se le va a pasar y ya va a estar todo bien. Y no se hablan las cosas, ¿no? No se tratan. Esa es la falta de determinación, la falta de tomar la decisión de comunicar, de hablar. Viste, en Santiago 5:16 dice que nos confesemos las ofensas. Vamos a leerlo. Lo tenía pensado para ofrecer, y digo, no para ofrecer. Santiago 5:16 dice, porque está... No. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de mucho puede mucho. Y la comunicación de las ofensas, la comunicación, la confesión, es algo que sana, ¿no? Nos sana como personas y sobre todo sana las relaciones. Y cuando una persona está sana, cuando ya no hay obstáculos entre nosotros, ya no hay ofensas entre nosotros, el Espíritu Santo puede empezar a obrar, empieza a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque sobre todo la confesión de pecados es una forma práctica de negarnos a nosotros mismos, de obedecer a Jesús. Es una forma práctica de dejar el orgullo y ser humildes. La confesión de pecados y de ofensas unos a otros es algo que tiene que ser constante, ¿no? Y que no tiene que haber vergüenza. Por eso, algo que siempre entre los amigos y más entre los hermanos se tiene que dar es la pregunta de, ¿puede ser que yo en algún momento te ofendí? ¿Puede ser que en algún momento esto te molestó de mí? ¿No? La pregunta, porque muchas veces la persona ofendida, la persona herida, espera de nosotros esa pregunta. O espera que nosotros demos la iniciativa. Lamentablemente la persona ofendida quizás tiene miedo a charlar o a decir, mira, che, esto me ofendió de vos. Este año lo que pasó es que una vez estábamos, bueno, en una situación X en la mesa, no sé, ahí charlando, un brasilero, y hablaba de que un brasilero de tercero, y en tercero como son poquitos, y dice que empezaron en el único brasilero en el aula y empezaron todos Brasil. La canción, viste, lo argentino contra Brasil, viste, vieron cómo somos los argentinos con el fútbol, viste, algo nos dicen y ya. Y quizás hay personas que no le molesta, viste, hay brasileños al que le cantábamos esto y se mataban de la risa, a esta persona no le gustó. Pero no es que se puso a hablar mal de los argentinos, ¿no? Porque son unos soberbios los argentinos, sino que fue y habló. Digo, de verdad, esto no me gustó. Y bueno, esa actitud fue una actitud súper madura y espiritual, de hablar el tema y no esperar a que no canten más el Brasil decime que se siente, no esperar a que algunos se acerque y pregunten, sino que él fue directo y fue determinado y habló del tema, ¿no? Y se solucionó, y la paz reinó en el aula de tercero, ¿no? Esa fue una actitud súper madura y espiritual de solucionar el problema. Pero muchas veces preferimos, no, bueno, ya fue, Dios juzgará, en el cielo Dios te va a juzgar, no, prefiero no hablarlo,
prefiero esperar a que se te pase, a que se me pase, ¿no? Y así va creciendo, digamos, la distancia entre los hermanos. Así o sea, cada hermano se va distanciando uno de sí mismo, entonces venimos el domingo y nos saludamos, che, ¿cómo estás? Y qué bueno verte, y nos saludamos el domingo y no nos vemos nunca más, y no hacemos vida de iglesia, venimos como a un club social, ¿no? Pero el Señor desea que nosotros estemos cerca, que seamos cercanos, que oremos unos por otros, que nos confesemos las ofensas, ¿no? Que podamos confesar las ofensas sin ofendernos, ¿no? Algo que siempre oro al Señor es: Señor, mostrame mis pecados. Y siempre es bueno pedirle a las personas cercanas, ¿no? Por favor, si algo te molesta en mí, decímelo. Si ves que estoy pecando, si ves que estoy haciendo algo mal en mí, por favor, decímelo. ¿No? Muchas veces quizás nosotros no nos damos cuenta, y las personas que están cerca de nosotros son las que viven con nosotros y nos van a hacer decir estos problemas. Pero bueno, el perdón también es un factor súper fundamental en estos temas, el perdón. Pero bueno, una vez, cuando sabemos las causas, vamos a ver las soluciones, ¿no? Y la solución, obviamente, a la raíz de amargura y a los problemas entre los hermanos, primero es la oración, ¿no? La oración para reconocer el orgullo, para pedir perdón por el orgullo, y para que Dios empiece a trabajar en mi corazón. Y también practicar la humildad. Otro ítem, practicar la humildad. ¿Cómo practicar la humildad? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón se practica la humildad. La humildad se practica pidiendo perdón genuinamente y no por compromiso. Este año también pude hablar con personas que ayer hablaba con Fede y le contaba un poco la experiencia que estaba logrando con los hermanos. Y pude hablar con un hermano que me contaba siempre su testimonio, ¿no? Y cómo se ha apartado, y cómo ha vuelto al Señor, y cómo hubo un tiempo que no fue a la iglesia, y hubo un tiempo que volvió a la iglesia, que se peleó con este, se peleó con aquel, se peleó con este, se peleó con aquel, pidió perdón. Y algo que pude notar es que no había arrepentimiento en ese hermano. El hermano te contaba quizás algún papelón que ha hecho, quizás alguna pelea que ha tenido, pero como que no mostraba arrepentimiento. No mostraba arrepentimiento, o sea, como que no mostraba dolor en ese testimonio malo, en ese pecado que había cometido. No mostraba dolor. Y ahí fue que cuando tuve que preguntar: ¿y vos pediste perdón porque te lo dijo el pastor o porque de verdad te sentías arrepentido, no? Y es por eso que antes de pedir perdón, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros, que estemos arrepentidos de verdad. Porque vamos a pedir perdón solo por compromiso, ¿no? Y para que quizás el pastor no nos diga algo, nos diga: bueno, está bien, pediste perdón por eso. Pero el perdón siempre tiene que estar acompañado del arrepentimiento genuino, ¿no? Y pedir perdón de verdad, no por compromiso. Y esta es la forma de verdad de humillarnos, esta es la forma de ser humildes. Y eso nos va a ir uniendo entre nosotros. Y vamos a ser un cuerpo unido y unánime. Y el Señor puede hacer grandes cosas con eso. Así que espero que siempre quede claro esto. Seguramente ya era algo que ya se sabía, pero que siempre lo podamos recordar y tenerlo presente, ¿no? La humildad entre nosotros. Y la comunicación, hermanos, la comunicación es vital para nuestra relación. La comunicación, de saber comunicar y ser espontáneos a la hora de confesar pecados y de practicar lo que vimos en Santiago, va a ser vital para que nosotros podamos ser siempre podamos ser como un cuerpo y siempre podamos estar unidos. Y si vemos ejemplos en la Biblia, gente que fue humilde, no fue orgullosa, vemos el ejemplo de José. Él, estando en una gran posición en Egipto, podría haberles dicho a los hermanos que venían porque tenían hambre a Egipto, y el hermano al que habían vendido ahora era el que le iba a dar de comer. Él podría haber dicho: no, ustedes que me tiraron ahí, me vendieron, ustedes que me trataron así, le hicieron creer a mi padre que yo estaba muerto, ahora vienen a pedir comida. Él podría haber dicho eso. Y eso es lo que hace cualquier persona del mundo, cualquier persona que no tiene a Dios, ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, los cristianos también somos así.
somos así, que orgullosos, ¿no? Entonces, esa humildad es la que siempre tiene que prevalecer, ¿no? Y es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, mientras más cerca del Espíritu Santo, mientras más espirituales seamos, mientras más comunión tengamos con el Señor, esos frutos van a prevalecer. Cuando no prevalecen estos frutos es porque es una clara evidencia de que necesitamos más relación con Dios, ¿no? Otro ejemplo es Oseas, una persona que obedeció a Dios. Y hay un claro ejemplo, digamos, del Evangelio ahí en Oseas. Y el primordial ejemplo es Jesús. Jesús. Jesús negándose a sí mismo, ¿no? Decidiendo no usar todo su poder y entregándose por nosotros y poniéndose al lado nuestro, teniendo misericordia, ¿no? Jesús es el claro ejemplo. Y para terminar, quería que veamos 3 versículos. El primero está en Efesios 4. Si queremos, obviamente, aprender lo que es vida de iglesia, Efesios capítulo 4, Colosenses 3, ahí tenemos muchísimo para aprender. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El versículo 32 dice, siguiente, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Filipenses 2.3 también es un claro ejemplo de lo que es, y una clara enseñanza para practicar la humildad, ¿no? Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil esto, estimar a los demás superiores a nosotros mismos, ¿no? Qué difícil. Y para terminar, Proverbios capítulo 6, esto está muy ligado a lo que es la vida de la iglesia y las relaciones entre nosotros. Como sabemos, como hemos visto, que las raíces amarguras pueden terminar en división, sobre todo en pleito entre nosotros, divisiones de Proverbios capítulo 4, y las raíces amarguras pueden dividir personas, amigos que han sido amigos por mucho tiempo, ¿no? Las raíces amarguras pueden dividir familias, pero la persona que decide no humillarse, no ser humilde, y no decide sanar estas raíces de amargura, lamentablemente siembra discordia. Y vamos a ver acá en el Proverbio 6:16, capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y al final vemos en el versículo 19 el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La persona que decide no humillarse y pedir perdón, la persona que no decide negarse a sí misma, la persona que no decide ser humilde, la persona que no decide comunicarse entre nosotros, la persona que no soporta y no perdona, lamentablemente siembra discordia, ¿no? La persona que murmura, lamentablemente siembra discordia. Y es súper triste porque es la clara mano de Satanás metiéndose entre nosotros. Es por eso que Dios no tiene que llegar a decisiones. Decisiones. ¿Qué decisión? No sé de qué decisión cada uno tiene una decisión. De comunicar o de pedir perdón, de confesar. Pero ¿qué podemos pensar en qué decisión quiere Dios que tomemos? Así que, hermanos, muchas gracias por escucharme y los invito a orar. Dios, muchas gracias por este tiempo. Dios, muchas gracias por la familia y la fe, Señor. Gracias por mi iglesia local, Señor. Acá en Villa, gracias por este tiempo que me permití pasar con ellos. Sobre todo, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por la unidad, Señor. Gracias por ver hermanos que están solícitos en guardar la unidad, Señor. Gracias por conocer hermanos que
quieren confesar pecados, quieren ser humildes. Gracias por esos hermanos, Señor. Y gracias, Señor, por mi iglesia local, Señor, y ruego por las personas que quizás están luchando contra el orgullo, están luchando contra la raíz de la amargura, Señor. Ruego por las personas amargadas que quizás pasaron por este lugar, te conocieron, pero hoy están lejos. Ruego por esas personas. Y ruego que podamos comunicarnos, Dios. Ruego que la comunicación y la confesión entre nosotros, Señor, sea espontánea, Dios. Que podamos ser espirituales y unidos, Señor. Y así, Señor, podamos mostrarle al mundo, Señor. Podamos mostrarle a las personas que no te conocen, Señor, que hay una esperanza, Dios. Gracias, Jesús, por dejarnos la enseñanza de que cuando las personas vean que nos amamos entre nosotros, van a saber que somos tuyos. Por eso ruego que nosotros, Señor, enséñanos a amarnos entre nosotros. Con nuestras falencias, Señor, con nuestros pecados, Señor, con nuestras luchas, que enséñanos, Señor, a amarnos entre nosotros siempre, Dios. Para ser de ejemplo a las personas que no te conocen, para hacer luz, Señor, en esta ciudad. Para ser de ejemplo, Señor, a nuestros familiares, Señor, y conversos. Ruego que eso podamos poner en práctica siempre, Dios. Gracias, Señor, porque se pone en práctica, Dios. Muchas gracias. Que podamos ser más santos, Señor, más humildes, Señor, y más parecidos a ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos, amén.